¿Qué tal, estimados estudiantes? Sean ustedes bienvenidos a esta semana 5, donde ya entramos a la unidad número 2 y vamos a revisar un tema que es precedente de los temas anteriores que ya hemos venido analizando en la materia de Cátedra Alfaro. Es el tema número 5 dentro de la semana 5 y se denomina el perfil ideológico y por cuál fue esa lucha que Eloy Alfaro llevó a la revolución liberal, ¿no? ¿Qué lo llevó a Eloy Alfaro a la revolución liberal? ¿Cuáles fueron esos pensamientos? ¿Cuáles fueron esas transformaciones que ocurrió en el Estado ecuatoriano una vez que Eloy Alfaro plantea muy firmemente estos ideales con los que le llevó a la muerte también por liberar al Ecuador? Vamos a analizar este tema. Ok, como les había manifestado, ya entramos al tema de unidad número 2. Este tema es el número 5, con el título del perfil ideológico y revolucionario del general Eloy Alfaro, su lucha. ¿Cuál fue esa lucha que lo motivó a quien se diera por hecho la revolución liberal? Al hablar del perfil ideológico, nos lleva a la idea de que ya se va escuchando en la historia y cómo nos revela los caminos, los progresos que tuvo el general Eloy Alfaro, ese buen vivir que estuvo convencido de que el futuro de la construcción cotidiana de un Estado honorable era el que primaba en su gobierno. Al referirnos a lo revolucionario, aquí se condensó el liderazgo que Eloy Alfaro planteaba, ¿no? Como idea renovadora de un pueblo que siembra futuro. La vida republicana en 1830 se dio paso una vez que se separó de la Gran Colombia para constituir un Estado plenamente soberano. Coincidieron con el predominio del sector conservador en el poder, identificado con la iglesia, pues sabíamos que en este tiempo la iglesia era que predominaba y hacía notar sus ideales dentro de en este periodo, ¿no? Y una vez que llega Eloy Alfaro y divide a la iglesia del Estado, pues comenzamos ya los ciudadanos a tener libertades de pensamiento y de culto también. En el periodo liberal, perdón, en la Revolución Liberal, en 1895 ya se inicia, ya da paso a la construcción de un Estado diferente, porque el Estado acá ya comienza a ser democrático, social, soberano. Y Eloy Alfaro marcó y cambió también el rumbo de la historia de nuestro Ecuador, porque fue así como lo define su amigo Juan Montalvo. Eloy Alfaro siempre estuvo acompañado de grandes personajes quienes apoyaban a esta revolución liberal para que los ciudadanos del Ecuador tuviesen derechos por los que eran privados, ¿no? Entonces su amigo Juan Montalvo, que era un agente también activo y eficaz de la revolución liberal, y también era considerado como una persona buena, ciega y bondadosa. ¿Por qué? Porque no tenía los mismos ideales de Eloy Alfaro, que era llevar a la libertad total de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces consigo lo trajo a Manabí, Eloy Alfaro, y se dio a conocer también en la lucha de Eloy Alfaro y en el resumen de la cotidiana lucha que él enfrentaba en su pueblo por tejer la historia del Ecuador. La Revolución Liberal en 1895, uno de los capítulos más importantes y trascendentes de nuestra historia, nos invita a la construcción de un Estado diferente. Es donde se proclama, sobre todo en el Estado, o se lo reconoce también como un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático también, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. ¿Cuáles fueron esas transformaciones alfaristas que nos dejó la Revolución Liberal? Pues consigo vino la proclamación de la economía liberal, la transformación jurídica y política, los cambios ideológicos culturales,
políticas sociales y sobre todo, y la más importante sin duda, es la educación laica. Es lo que se ha venido explicando desde la clase uno, por cuanto al separarse la iglesia del Estado, le da paso al libre pensamiento, al libre ideal, a la libre elección de culto de los ciudadanos. La más grande herencia y el factor de transformación de la revolución liberal fue la educación laica, establecerse el laicismo en la educación como tal. Les invito, estimados estudiantes, que por favor revisemos los textos virtuales que ya se encuentran publicados en la plataforma Moodle para profundizar esta temática, ya que necesitamos retroalimentarnos un poco de la historia para poder analizar esta temática a profundidad. Cualquier situación, estamos en contacto para subsanar sus dudas y también para tener algún tipo de tutoría. Muchas gracias, saludos.